tipo de sustancias pueden producir una toxicidad hepática debido a una complicación potencial por los fármacos. Entonces, ahí podemos observar a los trastornos de hepatotoxicidad. El metabolismo de los diferentes fármacos y hormonas va a presentar tres principales tipos de reacciones que vamos a presentarlas. A las reacciones de fase 1, las cuales son modificadores químicos o presentan la inactivación de una sustancia. La reacción de fase 2, la conversión de sustancias liposolubles a derivados hidrosolubles, y las reacciones de fase 3, la secreción de la sustancia, los metabolitos como parte de la bilis. Entonces, estos tres tipos de reacciones son denominados los biotransformaciones. Hablando concretamente de las reacciones de fase 1, estas consisten en modificaciones ya sean químicas o inactivaciones de alguna sustancia. Perdón que te interrumpa, Anabel, ¿no es cierto? Sí, perdón que te interrumpa. A ver, Anabel, una pregunta, aprovechando de que ustedes están llevando farmacología. Para que un medicamento pueda tener su mecanismo de acción, ¿es necesario que pase a través del hígado o es independientemente, es independientemente de que pase por el hígado para que tenga su mecanismo de acción? No es necesario, ya que dentro de la distribución de las drogas en nuestro organismo pueden ser inyectados o absorbidos. En el caso de los inyectados siempre van a pasar por el hígado, pero en los absorbidos podemos observar el tipo de mucosas que va desde la mucosa oral hasta la mucosa digestiva. Entonces, por ejemplo, en un tipo de fármaco que era la nitroglicerina, esos pueden ser absorbidos por los capilares sanguíneos cuando van a ser colocados de forma sublingual por la mucosa bucal. A ver. La misma pregunta te hago a ti, Brandon. ¿Qué opinas? Doctor, bueno, yo creo que en parte sí tendría que pasar por el hígado, ya que aquí tiene que darse, o sea, la conversión ¿cómo lo puedo explicar? O sea, del fármaco para que se libere ¿qué se dice? No sé cómo explicarlo. Pero es que el fármaco tiene que, o sea, liberar, o sea, en el hígado van las moléculas, y estas moléculas es lo que van a hacer su mecanismo de acción del fármaco. O sea, pero tú dices... también hay... Perdón. Pero también hay fármacos, doctor, que no necesariamente se metabolizan en el hígado, y eso más. ¿Tú qué dices? La mayoría sí. ¿Tú qué dices, Daniela? Doctor, retomando lo que dijo mi compañera al principio, ¿no? Los fármacos se pueden introducir al organismo por diversas vías. Aparte de los que ya había mencionado mi compañera, podrían estar los que se vaporizan por la nariz, como los que se utilizan para lo que sería el asma. También hay otros que son aplicados directamente en la piel, los que serían tópicos, ¿no? Entonces, para que un fármaco haga su acción, yo considero que no es necesario que pase por el hígado. Depende del fármaco y por la vía en la que lo vamos a administrar. En realidad, a ver, quiero escuchar lo que dice Cristian antes de que yo opine. Que depende el fármaco y la acción que estemos buscando, podemos evitar la vía enterobiliar. Por ejemplo, hay fármacos que no necesariamente, que basta con que ingresen al espacio intravascular, ya van a realizar una acción, como por ejemplo la adrenalina, cuando es utilizada de emergencia, no va a pasar por el hígado, ¿no?
Eventualmente lo hará, pero para realizar su acción no es necesario que pase por el hígado en un principio. Ya. Esto les pregunto, jóvenes, porque como estamos hablando de trastornos por hepatotoxicidad, generalmente se debe a ciertos fármacos, ¿no es cierto? Que algunos tienen que pasar a través del hígado, ya sea por vía arterial, como ayer hablábamos, o ya sea por la vía portal, si es que se llegan a absorber. Pero jóvenes, ustedes tienen que saber de que todos los fármacos tienen que ser metabolizados. A ver, por ejemplo, yo quiero que estén los conceptos bien claros, jóvenes. Cuando ustedes colocan un medicamento en forma tópica, por ejemplo en la piel, una crema, por decirles hidrocortisona en crema, cuando colocan una crema, no se va a absorber y no va a ser metabolizada, ya sea por vía hepática, por vía renal. Esa es mi pregunta. Siempre un medicamento va a tener un grado de absorción, sino cómo va a desaparecer de nuestro organismo. Por lo tanto, utilicemos la vía que utilicemos, va a pasar al torrente sanguíneo. Va a pasar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, el torrente sanguíneo va a ser el canal, si ustedes quieren, la vía por donde ese medicamento que ha sido aplicado en la piel, ha sido aplicado sobre una mucosa o ha sido aplicado directamente por vía intramuscular, subcutánea, intradérmica, ese medicamento a la larga va a pasar hasta el torrente sanguíneo y por lo tanto tiene que metabolizarse. Hay algunos medicamentos que van a tener se pueden metabolizar a nivel renal, otros a nivel hepático. Por lo tanto, jóvenes, necesitamos saber estos trastornos por hepatotoxicidad, porque como de acuerdo a la estadística que seguramente han visto que está en el libro, pues sí existe un gran porcentaje por el uso de ciertos medicamentos y por desconocer que pueden llegar a producir hepatotoxicidad. Para que un fármaco pueda metabolizarse, eso es lo que estaba explicando Anabel, puede metabolizarse ya sea a través de la fase 1, a través de la fase 2 o a través de la fase 3. O pueden ser también simultáneas, ¿no es cierto? Es decir, iniciar una fase 1 y al mismo tiempo la fase 2. O puede empezar en la fase 1 y continuar con la fase 2. A ver, explícanos en qué consiste la fase metabólica de la fase 1, Anabel, por favor. Bueno, doctor, estas consisten en unas modificaciones químicas. Entonces, vamos a ver a los grupos fármacos reactivos y a un proceso de biotransformación en sí. Y básicamente se ven diferentes tipos de reacciones químicas, pero el libro menciona 3 principales que vendrían a ser la oxidación, la reducción y la hidroxilación. La oxidación viene a ser la adición de oxígeno o pérdida de hidrógeno, y la reducción es la pérdida de oxígeno o adición de hidrógeno y generalmente lleva a una activación del componente, o sea, del fármaco. Mientras que la hidroxilación, el oxígeno añadido se une a un átomo de hidrógeno y esto va a formar un grupo hidroxilo. Estos fármacos pueden generar que la sustancia o bien se inactive o bien se active. Y la mayoría de las enzimas van a pasar metabolizando los fármacos, se van a encontrar en las membranas lipofílicas del retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. Estos se van a degradar con enzimas microsomales y entonces podemos observar que en el proceso de oxidación o reducción de esta fase 1 son el producto de una superfamilia que presenta 300 miembros. Estos van a codificar al grupo de isoenzimas microsomales que son parte del sistema citocromo P450. Estos productos genéticos van a ser identificados y seguido de eso el metabolismo de fármacos
específicos e interacciones potenciales de algunos medicamentos. Por ejemplo, si nosotros observamos a la familia genética citocromo P3, este va a contener a la subfamilia A, y estos presentan a su vez varios genes numerados. Sería el citocromo. En realidad, lo que tú estás explicando de la reacción de la fase 1 es que, como dice tu diapositiva, ¿no es cierto? Acá en la reacción de fase 1 lo que interesa es el sistema de enzimas que pertenecen al citocromo P450, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a leer en su libro de farmacología, pues entra al citocromo P450 y es metabolizado por el hígado. Esa es la reacción de fase 1. Ya sea a través de oxidación, hidroxilación, ¿no es cierto? O otras enzimas, pero utilizan lo que es el sistema del citocromo P450. En las reacciones de fase 2, a ver, Daniela, reacciones de fase 2. Ya, hablando de las reacciones de fase 2, vamos a tocar el tema de la conversión de sustancias liposolubles a derivados hidrosolubles. Estas van a ser la continuación, bueno, pueden ser la continuación de la fase 1 o pueden ser de nuevo inicio. Entonces, la conjugación catalizada por las enzimas de retículo endoplasmático va a ser la unión de los fármacos con un compuesto endógeno activado que va a hacer que este fármaco, que no es hidrosoluble, se vuelva más hidrosoluble. Ahora, ¿por qué queremos que el fármaco se vuelva hidrosoluble? Pasa que estas sustancias van a ser excretadas sin cambios, o sea, sin necesidad de pasar por todo el proceso que ahorita les voy a describir para ser excretado por la orina o la bilis. En cambio, las sustancias que van a ser liposolubles van a tender a acumularse en el cuerpo. Esto porque no se les está convirtiendo en compuestos menos activos o en metabolitos hidrosolubles. Ahora, ¿por qué los conjugados van a ser más solubles que el compuesto original? Esto va a ser porque, aparte de eso, también cabe mencionar que van a ser farmacológicamente inactivos. Esto va a ser porque los sustratos endógenos, como las proteínas, los almidones, van a ser sacados de la dieta que uno lleva, que uno lleva consumiendo, ¿no? Entonces, por eso que la dieta es un factor bastante importante en esto de las reacciones de la fase 2. Ahora, otra vía de conjugación alternativa que menciona el libro va a ser dependiente del citocromo P450, como ya lo habíamos hablado, ¿no? Este va a ser importante para la desintoxicación de los productos reactivos del metabolismo intermedio, es decir, los metabolitos. Esta vía va a utilizar un tiol, que va a ser el glutatión, que se compone por cisteína, ácido glutámico y la glicina. Entonces, para este glutatión va a conjugar y va a formar grupos electrofílicos que van a tener un potencial dañino. A medida de que se utiliza el glutatión para llevar a cabo la desintoxicación, se va desgastando, entonces es que se debe con fármacos que van a contener la cisteína. Para poderles explicar un poquito mejor esto, el libro también lo menciona. Se habla de la sobredosis o una toxicidad de paracetamol. Esta vía de fase 2, mejor dicho, perdón, estos sistemas de reacciones de fase 2 generalmente son más que suficientes para metabolizar las dosis adecuadas de este fármaco. Sin embargo, cuando existe una toxicidad, una sobredosis por paracetamol, esta vía va a ser sobrepasada. Entonces, la acumulación de la acción de esta vía alternativa dependiente de citocromo 450 va a hacer que se desintoxique mediante la N-acetilcisteína. También vale la pena recalcar que cuando una persona consume demasiado alcohol, va a reducir la capacidad que va a tener para reservar el glutatión, es decir, que va a incrementar la posibilidad de que pueda sufrir una toxicidad hepática a razón de los fármacos u otras sustancias químicas. Bien.
Bien, muy bien. Bien, bien, muy bien, Daniela. A ver, Cristian, por favor, las reacciones de la fase 3. Ya. Las reacciones de la fase 3. Primero me voy a permitir leer la diapositiva que dice que es la secreción de medicamentos o metabolitos de los fármacos y medicamentos conjugados a través de la bilis. También se realiza inactivación y modificación hormonal. Ahora, lo voy a explicar en otras palabras. En estas reacciones de fase 3 constituyen una fase que puede ser también continuación de las fases anteriores o puede ser llevado aparte, pero básicamente es que en esta fase todo lo que son los productos del metabolismo de los medicamentos o los químicos resultantes de la metabolización de los medicamentos van a terminar llegando eventualmente al hígado. Entonces, es aquí donde se van a preparar, por así decirlo, para que puedan ser excretados mediante la vía biliar. Porque la diferencia con las otras fases es que las otras fases principalmente buscan que el medicamento reduzca su toxicidad y sea apto para ser excretado por la vía renal, pero estas reacciones de fase 3 principalmente lo que hacen es que se puedan excretar mediante la bilis, y es con esta fase que podemos explicar cómo es que los productos de desecho o metabolitos inactivados de ciertos fármacos van a ser excretados por las heces y no por la orina. Y eso, y eso es digamos, lo importante. Y además que van a ser inactivados a hormonas, sobre todo las hormonas esteroides, mediante finalmente mediante estas reacciones de fase 3. Bien, eso es lo importante, ¿no? Lo que acaba de decir Cristian, que son principalmente la vía metabólica para las hormonas. Como verán, todo pasa por el hígado, todo pasa por el hígado. Ahora, ¿cómo puedes explicar, Brandon, la hepatopatía inducida por fármacos? Que debe ser la segunda diapositiva. Sí, doctor. Bueno, ¿me escucha, verdad? Sí, fuerte y claro. Ya. Las hepatopatías inducidas por fármacos, bueno, también el libro menciona que estos también son conocidos como hepatotoxicidad farmacológica, daño hepático inducido por fármacos y hepatitis farmacológica, ¿ya? En la hepatopatía inducida por fármacos hay una lesión aguda, hay una lesión hepática aguda, y esta lesión hepática aguda en Estados Unidos es responsable exactamente del 50% de los casos de insuficiencia hepática. Para abarcar este tema, también tenemos que mencionar que el hígado es el órgano principal del metabolismo de fármacos y de la desintoxicación corporal, y que el hígado también está sujeto a muchos daños, que eso les voy a explicar en un momento, que bien pueden ser daños ambientales y bien pueden ser daños farmacológicos. Bueno, y también hay que resaltar que los factores para hepatopatías inducidas por fármacos pueden ser demasiados, como por ejemplo la predisposición genética, también tenemos la edad, el alcohol y también los productos en la dieta y uso de fármacos con muchas interacciones, podemos decir, o sea que la persona consume muchos fármacos o se le recetó muchos fármacos y este puede ser un factor. Ya, y también tenemos que mencionar que es importante la detección precoz de esta patología o de la hepatopatía inducida por fármacos, ya que en la mayoría de los casos se ha demostrado que si hay una detección precoz y se sabe de qué medicamento es lo que lo causa, si le quitamos el medicamento, mayormente esto resulta como la curación, se puede decir, o como el tratamiento en sí. Y también tenemos los medicamentos y los químicos, que estos pueden causar
o inducir una lesión, también la muerte de hepatocitos y un daño de hepatocitos colecísticos secundarios y alteración de las estructuras del drenaje biliar. Y en las reacciones farmacológicas vamos a tener dos, que serían las reacciones farmacológicas predecibles y no predecibles. Las reacciones farmacológicas predecibles son las que ya se conocen del fármaco. Como nosotros sabemos, cada vez que compramos un fármaco, en la caja viene un prospecto, o sea, de las reacciones adversas que tiene cada fármaco. Eso quiere decir que son las predecibles, o sea, que nosotros vamos a saber que va a causar eso. Mientras que las impredecibles, estas también son conocidas como las idiosincráticas, que estas son las que no podemos predecir. O sea, estos son cuando que tomamos, digamos, un medicamento, pero en su prospecto no tiene esa reacción adversa. Y esto no es tanto por el fármaco, sino por ejemplo, una predisposición genética. Perdón, antes de que continúes, antes de que cambiemos de tema. Cuando estamos hablando de una hepatopatía, o sea, de una enfermedad hepática que está causada por un fármaco, ¿qué es lo que hace? Escucha bien la pregunta, escuchen bien todos la pregunta. ¿Qué es lo que hace de que una persona pueda desarrollar una hepatotoxicidad por medicamentos o fármacos, y qué es lo que hace que otra no? Brando. Doctor, puede ser la predisposición genética y también la edad y también el alcohol también juega un papel muy importante en esto. Bueno, puede haber una idiosincrasia que es propia de cada persona. Como tú decías, eso no podemos nosotros saber, ¿no es cierto? El hecho de que tú agarres y le des a una persona, como pone por ejemplo el libro, el hecho de que tú le des la isoniazida, que se utiliza mucho en nuestro medio para el tratamiento de la tuberculosis, no sabemos qué tipo de respuesta va a tener, pero ¿qué otros factores hacen de que una persona sí desarrolle hepatotoxicidad y que otra persona no haga hepatotoxicidad? ¿Qué dices tú, Anabel? Doctor, yo lo vería más por el lado de la genética. ¿Qué dices tú, Daniela? Bueno, doctor, los factores predisponentes para que se desarrolle una hepatopatía inducida por fármacos van a ser, como ya habían mencionado mis compañeros, genéticos, también va a estar la edad, las hepatopatías crónicas subyacentes, el alcoholismo, la nutrición también tiene mucho que ver, y el consumo de algunos fármacos que van a tener otro tipo de interacciones con otros fármacos que igual van a ser consumidos. Correcto. Seguro que esa es pregunta de examen, jóvenes. Esos son factores que dependen del paciente, factores que dependen de la persona que va a recibir el medicamento, ¿no es cierto? Brandon ha dicho la predisposición genética, ¿no es cierto? Todos estos factores hacen que la persona sea mucho más susceptible. Puede ser que yo no tenga o que su paciente no tenga una predisposición genética. El otro factor es la edad, ¿no es cierto? Por ejemplo, no se puede dar cierta medicación a niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque el hígado todavía es inmaduro. Por lo tanto, podemos ocasionar una hepatopatía inducida por fármacos. Tampoco podemos utilizar en el otro extremo de la vida. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar daño hepático. Por lo tanto, la edad es otro factor que tenemos que tener en cuenta en el momento de considerar la hepatotoxicidad. También tenemos el hecho de que el paciente tenga otras enfermedades hepáticas en forma crónica. Tal vez el paciente es cirrótico, tal vez tenga algún tipo de hipertensión portal, por ejemplo, o que tenga alguna otra enfermedad hepática como
esteatosis hepática. Por lo tanto, la enfermedad hepática que ya tenga de base hace que sea mucho más susceptible a que tenga una hepatopatía. Como decía Daniela, la dieta y el hecho de que esté consumiendo otros medicamentos, también que sean hepatotóxicos. Por lo tanto, la sumatoria de todos esos factores van a hacer que una persona sea mucho más susceptible. Obviamente, como decía, está la idiosincrasia. A ver, ¿con qué querías terminar, Brandon? Por favor, continúa. No, doctor, eso nomás es lo que quería explicar y quería empezar a explicar el daño hepático directo. A ver, adelante. Bueno, ya. Hablando del daño hepático directo, este se sabe que algunos fármacos tienen efectos tóxicos, o sea, estas serían reacciones farmacológicas predecibles, ¿ya? Y el daño hepático directo, si lo comparamos con las reacciones idiosincráticas, la diferencia de estos dos está que el daño hepático directo, depende tanto de la dosis y también depende de la edad, mientras que las reacciones idiosincráticas, estos no dependen de la dosis. Hablando del daño hepático directo, este resulta del metabolismo del fármaco y de la generación de metabolitos tóxicos que inducen a la necrosis centrolobulillar. Y los fármacos más relacionados en este daño hepático que les acabo de mencionar, en esta tenemos una lista que, bueno, el libro menciona 5, que serían el paracetamol, los AINES, que serían los antiinflamatorios no esteroideos, los antimicrobianos, también tenemos los psicotrópicos y los hipolipemiantes. Y hablando del paracetamol, una toxicidad de paracetamol, o sea que digamos que nuestro paciente haya consumido demasiado paracetamol, lo que va a suceder en el organismo es que va a haber 3 cosas que nos tienen que llamar mucho la atención, si se puede decir así. Bien, la LTA va a estar aumentada y también la STA va a estar elevada, y en algunos casos, muy raros realmente, también se puede ver un incremento mínimo de la fosfatasa alcalina. Ya, pero ¿cómo puedes tú diferenciar, Brandon, que con lo que es un daño hepático directo y un daño hepático indirecto? Porque si hay un daño hepático directo sobre el hepatocito, nos habla también de un daño hepático indirecto, también sobre el hepatocito, porque todos los medicamentos, ¿no es cierto?, y todas aquellas sustancias químicas pueden producir una muerte del hepatocito directamente o en forma secundaria por otra situación. ¿Cuál sería la otra situación que puede provocar daño del hepatocito? Que no sea directo. Lo que tú acabas de decir es el daño directo, ¿no es cierto?, con necrosis centrolobulillar. Sí, doctor. Un daño indirecto sería, a ver, si no me equivoco, las reacciones colestásicas, doctor. Exacto. ¿Y por qué se produce una reacción colestásica? Ayer hablábamos de qué es colestasia, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se va a producir una reacción colestásica? A ver, tú puedes explicar, Cristian. Claro, doctor. Justamente iba a utilizar el ejemplo de lo que estábamos hablando ayer. A ver, las reacciones colestásicas se refiere a que hay algunos medicamentos pueden generar una reacción idiosincrática, vale decir, una reacción que no podemos predecir, que van a provocar que se reduzca la secreción de bilis o van a provocar algún tipo de obstrucción en todo lo que son las vías de secreción de la bilis o en el árbol biliar, como lo menciona en el libro, ¿no? Entonces, esta colestasis, a diferencia de, por ejemplo, que sería, por ejemplo, una coledocolitiasis, estas reacciones colestásicas van a afectar a lo que sería a nivel intrahepático y van a ser siempre reacciones que van a ser agudas, pero van a causar lo que dije, ¿no? Una reducción de la secreción de la bilis.
Entonces, esto lo que, bueno, pues va a causar una reacción que va a causar, entre otras cosas, ictericia y el prurito, que justamente va relacionado con la ictericia. Y bueno, en sí no va a haber muchos más signos o síntomas que se van a presentar. Simplemente van a ser señal de que la excreción o el paso normal de la bilis está interrumpido de alguna forma, ¿no? Bien, bien. Bueno, y la hepatitis crónica que pues se caracteriza porque es asintomática, ¿no es cierto? El paciente no tiene síntoma, pero estamos hablando de una hepatitis crónica medicamentosa. Por lo tanto, a veces es muy difícil diferenciar de otro tipo de hepatitis que vendría a ser la hepatitis autoinmune, pero siempre tenemos que tener en cuenta de que también un fármaco o una sustancia química puede llegar a desarrollar una hepatitis crónica. A ver, Daniela, pasaremos a lo que es ahora la parte de las hepatitis virales. Doctor, ¿me escucha? Fuerte y claro. Sí, te escucho. Bueno, a ver. Bueno, primero vamos a empezar con definiendo qué es hepatitis, ¿no? En el libro dice que la hepatitis es la inflamación del hígado. En este caso, esta puede ser causada por unos virus hepatotrópicos. Podemos mencionar al virus de la hepatitis A, B, C y E. También se menciona el virus delta relacionado con la hepatitis B, que va a afectar a las células hepáticas o a los hepatocitos. Bueno, esto va a ser por unos mecanismos que van a ser autoinmunitarios o reacciones a los fármacos y toxinas. Es lo que vamos a ir explicando ya en el transcurso de la exposición. Estos virus que les acabo de mencionar van a diferir en su forma de la transmisión, en su periodo de incubación, en el mecanismo, en su cronicidad del daño y también en su capacidad de evolucionar en la persona que lo está portando. En el caso del virus de la hepatitis G, no se lo va a ver tan relacionado con las hepatopatías, pero de todas formas va a estar la presencia de antígenos y anticuerpos víricos que se van a determinar en el laboratorio. También ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, estas hepatitis víricas también va a ser causada por alteraciones como el virus del Epstein-Barr, que se menciona en el libro. En su fase agudas, el citomegalovirus, que generalmente tiene que ver con el herpes, eso de en persona enterovirus. Entonces, en su etiología y patogenia vamos a ver que va a haber dos mecanismos de daño celular, que va a ser el directo o por inducción de la respuesta inflamatoria. En el virus de la hepatitis B se piensa, o al menos en el libro se menciona que la extensión de la inflamación y la necrosis va a depender de la respuesta inmunitaria de la persona, ¿no? Es lo que estábamos hablando de la reacción idiosincrática, entonces no hay que perder el hilo de esa parte en esta explicación. Las personas que van a responder de manera inmunitaria no agresiva al virus, entonces el curso clínico de la hepatitis vírica va a implicar la infección asintomática, que va a tener presencia serológica de la enfermedad, y también va a haber la fulminante con el desarrollo temprano de la insuficiencia hepática. La siguiente diapositiva, por favor. Antes de que pases esto, es importante que considerar lo que decía su compañera Daniela, que muchas veces cuando se les pregunta en el examen, uno de los siguientes virus ocasiona hepatitis y se les coloca el virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, la E, la G, ¿no es cierto? Incluso la delta, y también se les coloca citomegalovirus, se les coloca herpes
y se le coloca el Epstein-Barr. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Pues tachan los otros virus que no son considerados como A, B y C. Todos los virus que ha nombrado su compañera son virus denominados hepatotrópicos. ¿Qué significa? Que tienen afinidad por el hígado. Entonces, no solamente tienen que pensar que los virus tipo A, tipo B, tipo C, etcétera, llegan a ocasionar hepatitis, sino que también, incluso algunos enterovirus también pueden llegar a provocar hepatitis. Eso es muy importante. A ver, continúa, Daniela. Ya, doctor. Ahora, no, atrás, por favor, atrás. Me estaban saltando de una partecita. Voy a hablarles de las manifestaciones clínicas. En esta vamos a ver 3 fases. Va a estar la fase prodrómica o preictérica, la fase ictérica y la fase de recuperación. En la fase prodrómica vamos a ver que las manifestaciones clínicas van a ir de lo abrupto a lo asintomático. Vamos a observar que malestar general, mialgia, artralgia, fatiga y anorexia. En esta también vamos a encontrar que van a haber concentraciones altas de ALT y AST, que generalmente van a estar variando. En la fase ictérica vamos a observar que inicia de los 7 a 14 días después de la fase prodrómica. Las manifestaciones clínicas van a ser el dolor, una ligera pérdida de peso y algunos hemangiomas, pero lo importante de aquí es que estos hemangiomas van a tener forma de arañas, van a ser aracniformes. Perdón, Daniela, ¿y dónde se presentan estos hemangiomas aracniformes? Doctor, ¿me escucha? Te escucho un poquito entrecortado, pero se te escucha. Sí, doctor, aquí me sale que no tengo conexión de red, pero en el caso de no escucharme, por favor, me avisa. Sí, ahora te escuchamos bien. ¿Dónde aparecen esos hemangiomas aracniformes? En el caso de los hemangiomas aracniformes van a aparecer en la región del rostro, más específicamente donde vendrían a estar los pómulos. Son como unas úlceras que parecen arañitas, así, arañitas en el rostro. Generalmente aparecen en el rostro. No son úlceras, Daniela. Esa es una pregunta, ¿no es cierto? Porque si yo leo Sí, doctor. hemangiomas aracniformes, eso tengo que ver qué es un hemangioma aracniforme y dónde se va a presentar. ¿Será en el hígado o no? ¿O será en la piel? Eso es lo que quiero que... Esa va a ser también otra pregunta de examen, porque se presenta en un tipo de hepatitis. Bueno, continúa, por favor. Ya, doctor. Me había quedado en la fase de recuperación. En esta fase de recuperación va a retornar el apetito y va a desaparecer la ictericia si es que inicia se va a poder producir un estado de portador y va a tener más facilidad de transmisión. Existen los portadores sanos y los de enfermedad crónica serán asintomáticos. Y los factores que van a incrementar el riesgo de ser portador van a ser la edad y el estado inmunitario. Esto porque, como lo habíamos mencionado antes, en relación de la edad, los niños son... Doctor, ¿me escucha? Se te escucha entrecortado, pero se te está escuchando. A ver, está bien. Para ser concretos, ¿qué entiendes o qué tipo de hepatitis te pueden producir un estado de portador? ¿A qué llamas tú portador del virus de la hepatitis? Doctor, son los que tienen
el virus de manera crónica. ¿Cómo de manera crónica? Y estos se van a dar por el virus de la hepatitis B, C y D. Ya. A ver, continúa, Anabel, por favor. Háblanos sobre la hepatitis A. Bueno, doctor, respondiendo a la pregunta anterior, creo que es más en la hepatitis B y C. Y O un sea, estado que de van a portador es presentar aquel en el cual el paciente que van a tener no tiene síntomas, pero van a albergar el virus y por lo tanto pueden transmitir la enfermedad. Exacto. Esa es la respuesta. Bien. Continúa, Anabel. Entonces, la hepatitis A, por lo general, dentro de las hepatitis, es una enfermedad benigna y a su vez autolimitada. Básicamente se contrae por vía fecal oral y tiene un periodo de incubación de 14 a 28 días en los cuales el virus se va a replicar del hígado, se va a excretar en la bilis y se va a eliminar por las heces. La eliminación fecal de este virus tiene lugar durante las 2 primeras semanas de la enfermedad. Esta enfermedad casi siempre se presenta de manera esporádica y las vías de transmisión más frecuentes son por beber agua contaminada. Personas que viajan al extranjero, sobre todo a países que no tienen desarrollado un adecuado higiene, por así decirlo. Además, a personas que no han estado expuestas al virus previamente tienen un mayor riesgo, sobre todo de países del primer mundo, cuando viajan a países del tercer mundo. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas se presenta la fiebre, malestar general, náuseas, anorexia, dolor abdominal, coloración oscura de orina e ictericia. En los niños es asintomático y a la vez son los que más van a presentar este tipo de hepatitis porque por su misma edad no mantienen una adecuada salubridad, además de los puestos de comida, por así decirlo. Dentro de los marcadores séricos podemos observar los anticuerpos, que esos van a aparecer de forma espontánea, además de temprana en la enfermedad y tienden a persistir en el suero. La IgM casi siempre va a aparecer durante la primera semana de la enfermedad de manera sintomática y disminuyen durante un periodo de 3 a 4 meses, además de que siguen permaneciendo en la eliminación de las heces. La mayoría de las cantidades de la IgG aparecen después del primer mes y pueden persistir durante toda la vida. Y si hablamos sobre la vacunación contra este tipo de hepatitis, generalmente se realiza en los niños en comunidades con tasas altas de infección, además de personas homosexuales activas y usuarios de drogas ilegales. Pero hay algo más que te falta, Anabel. Por ejemplo, ¿qué tipo de virus es? ¿Es un virus de DNA o de RNA? El virus de la hepatitis A. Anabel. Doctor, es un virus de ARN, ácido ribonucleico. Es un virus de RNA, ¿no es cierto? Es un virus de RNA. La hepatitis tipo A es muy común. Es muy común y obviamente siempre son agudas, ¿no es cierto? Esta hepatitis de tipo A es aguda. Ahora, y como decía Anabel, se presenta principalmente en los niños, pero en los niños puede pasar desapercibida. ¿Y por qué pasa desapercibida? Porque generalmente es asintomática, pero no sucede así en los adultos. ¿Por qué? Porque los adultos tienen un comportamiento mucho más severo. ¿En los niños puede presentarse ictericia? Sí, puede existir ictericia, pero los que más debutan con ictericia son las personas adultas. Ahora, Anabel, este tipo de hepatitis A puede presentarse de forma severa y puede resultar como una hepatitis fulminante. Creo que no, doctor. ¿Qué dices tú, Brandon?
Doctor, bueno, también el libro habla de la hepatitis fulminante, pero más que todo lo menciona, creo que en la hepatitis B, si no me equivoco. Sí, pero en los adultos, en las personas adultas, puede dar, si bien la frecuencia, el porcentaje es muy bajo de hepatitis fulminante. ¿A qué se llama hepatitis fulminante, Brandon? La hepatitis fulminante se le llama a la, ¿qué se llama esto? A la, Al desarrollo brusco de una, el brusco, desarrollo, súbito. sí, doctora, un desarrollo brusco y súbito de la ¿De qué? hepatitis. No, 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 Cristian. Cristian, hepatitis fulminante, ¿qué es? Ay, perdón, doctor, no me di cuenta que me había silenciado. La hepatitis fulminante llegaría a ser que podría decirse una insuficiencia hepática que va a ser va a ser de presentación aguda, pero cuyos efectos van a ser graves, es Sí, decir, pueden causar la muerte, ¿no? así es. Es una hepatitis, es una insuficiencia hepática, como dice su nombre, fulminante, de desarrollo temprano, súbito, rápidamente. Si bien, como decía Brandon, la hepatitis B es aquella que puede ocasionar hepatitis fulminante, en ciertas personas pueden también desarrollar hepatitis A fulminante. Eso tienen que tener en cuenta. Sin embargo, en la mayoría de las personas es totalmente benigna. Otra pregunta para hacer la diferencia para Anabel. A ver, Anabel, dime, ¿esta hepatitis tipo A se asocia con hepatitis crónica o puede dar un estado de portador crónico? Son dos situaciones, ¿no? La hepatitis tipo A, la hepatitis por el virus A, puede llegar a una hepatitis crónica. Y la segunda pregunta, ¿la hepatitis tipo A puede condicionar el estado de portador? Creo que, doctor, no puede provocar la forma crónica de la enfermedad. No tienes que decir no creo, tienes que decir, tienes que estar segura, no, Ya, no produce, no produce. ¿Y portador crónico? tampoco, doctor. Ya, perfecto. Otra pregunta, Nabel. Tú has dicho que el virus se transmite por vía fecal oral, ¿no es cierto? Sí. Dándonos a entender cuando se ingiere agua o cuando se ingiere alimentos contaminados con materia fecal, pero de una persona que está infectada y que tiene una mala higiene de sus manos. Ahora, mi pregunta es, hablando solamente de la hepatitis A, ¿se han reportado casos de infección por contacto sexual o a través de sangre infectada? Por contacto sexual, sí, doctor. ¿Cómo así? Generalmente en las personas que tienen prácticas sexuales, bueno, del mismo sexo, pero incluso en, Pero en cuando gen- me hablas, perdón, cuando me hablas del mismo sexo, tienes que especificarme entre quiénes. Mujer con mujer, hombre con personas, hombre, personas homosexuales activas, doctor. pero tienes que ser más específica. Mujer con mujer, hombre con hombre. Hombre con hombre, doctor. Hombre con hombre, es mayor porcentaje, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí se ha descrito, sí se ha descrito. ¿Y a través de sangre infectada? No, por transmisión de sangre o derivados del plasma, no. También está reportado, pero tiene una mayor afinidad o mayor predisposición con la contaminación oral fecal. Todo esto ustedes tienen que saber en el momento de que estén frente a un paciente que esté con hepatitis
tipo A. Ahora, ¿cuáles serían entonces, Anabel, voy a seguir contigo, cuáles serían los grupos de alto riesgo para contraer la infección por virus de la hepatitis A? Serían los niños que se presentan en comunidades de alta infección, de Ya. bajos recursos. Por ejemplo, un ejemplo, a ver. Bueno, no sé, en zonas rurales podría ser donde no presentan. No, porque es una enfermedad más bien de tipo cosmopolita, cosmopolita, que se presenta en las ciudades, donde existe una conglomeración de niños. Tan fácil la pregunta. En las guarderías, en los colegios, ¿no es cierto? Jardines infantiles. Por lo tanto, todo eso tienen que considerar. Personas que tengan contacto sexual con individuos infectados, nosotros como personal médico también, ¿no es cierto? Como tú has dicho, viajeros que van a países endémicos, ¿no es cierto? Entonces, personas que llegan a manipular los alimentos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la hepatitis A? Doctor, vendría a ser la fiebre, malestar general, náuseas, anorexia, dolor abdominal, coloración oscura en la orina y además ictericia. Como ha dicho tu compañera Daniela, todas las hepatitis tienen 3 fases, ¿no es cierto? Ella ha dicho, tienen 3 fases. ¿Cuáles son esas 3 fases? La fase prodrómica o preictérica, la ictérica y la fase de recuperación. Exactamente, exactamente. Ahora, aquí en la fase prodrómica, ¿cuánto dura? Doctor, esa es una fase asintomática o... Pero el prodromos, ¿cuánto dura? Es una fase cortita, ¿no es cierto? 5 a 7 días. Bueno, ¿qué más puedes acotar? A ver, ¿dónde está mi lista? ¿Qué más puedes acotar tú, Brandon, con respecto a esto? A la hepatitis. Bueno, tal vez que la hepatitis B es ocasionada por el virus de la hepatitis A, que es un virus pequeño y también tiene una cubierta de una sola cadena de ácido ribonucleico y que, como usted estaba preguntando, que el virus de la hepatitis A no puede causar una hepatitis crónica y que también que los síntomas pueden llegar a prevalecer en el libro menciona hasta 2 meses aproximadamente. Ya. Una pregunta, Brandon. Cuando tú sospechas que un paciente tiene hepatitis A, ¿Sí? cuando tienes la sospecha, ¿qué laboratorio vas a pedir? La IgM sería, doctor, porque la IgM es la que nos indica que que hay hepatitis A aguda, mientras que si hablamos de la IgG, este solo se puede decir que solo nos determina una infección previa. Pero Brandon, a ver, cuando me dices IgM, IgG, yo te puedo decir, bueno, ¿cómo? Porque igual en el paciente con coronavirus me puedo hacer una IgM, IgG y es lo mismo, pero ¿cómo será lo mismo pedir para el coronavirus que para el virus de la hepatitis A? ¿Cómo es que vas a tú redactar la orden? ¿Cómo vas a especificar lo que está en la diapositiva, ¿no es cierto? Marcadores séricos. ¿Cómo es que vas a especificar? ¿Qué son IgM, IgG? ¿Qué es? Anticuerpos de el virus de la hepatitis A, doctor. Exacto. Anticuerpos que se han desarrollado
contra el virus de la hepatitis A, ¿no es cierto? Sí. De Sí, tal doctor. manera que en el laboratorio, ¿cómo van a determinar? ¿Te van a sacar sangre o vas a ordenar que saquen sangre al paciente? Se supone que en la sangre está el antígeno, ¿no es cierto? Está circulando el virus. Por lo tanto, ha estimulado a que se produzcan anticuerpos. Bueno, ¿qué es lo que hace el laboratorio? El laboratorio va a separar de tu sangre el plasma y solamente van a quedar en el plasma los anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? IgG, IgM. Por lo tanto, cuando expongan tus anticuerpos al virus, inmediatamente ellos van a medir por quimioluminiscencia, por test de ELISA, etcétera, etcétera. Ellos van a medir los títulos de IgM y IgG, cuánto se elevan. Por lo tanto, si existe elevación de la IgM, ¿qué significa? ¿Cómo interpretas tú? Indica que hay hepatitis A, doctor, aguda, lo que le he mencionado. Activa, ¿no es cierto? Sí, sí. Activa. ¿Y durante qué tiempo permanece y cuánto tiempo dura una IgM? Eh, bueno, la IgM aparece durante la primera semana, ¿Ya? como dice ahí en la diapositiva, en la enfermedad asintomática, y desaparece aproximadamente de 3 a 4 meses, doctor. Correcto, o sea, durante 3 a 4 meses Sí, puede persistir, ¿no es cierto? sí. Eso no significa que el paciente, o sea, no sabemos en qué temporada, en qué época lo vamos a ver, ¿no es cierto? Eso es totalmente distinto a lo que sucede con otro tipo de virus. Acá, la IgM, si bien la podemos detectar al inicio de la enfermedad, ¿no es cierto? Durante la primera semana de la enfermedad, pero va declinando hasta 4 meses, hasta 3 o 4 meses. Imagínense que detectemos recién en la tercera o cuarta semana, no sabemos. No sé si me dejo entender, no sabemos en qué parte de la evolución está de la enfermedad. Pero la IgG, ¿qué diferencia existe? ¿Cuándo aparece y cuándo termina? Doctor, la IgG, esta aparece después del primer mes y en el libro también menciona que este puede persistir hasta toda la vida del hospedador. También se le denomina o en el libro lo pone como inmunidad protectora. Correcto, muy bien, muy bien. Entonces, nunca se olviden que la presencia de IgM antivirus de la hepatitis A indica hepatitis aguda, ¿no es cierto? Entonces, mientras que la IgG anti virus de la hepatitis A nos indica que el paciente ya cursó la enfermedad, que ya pasó. Bueno, a ver, Cristian, hepatitis B. Ya, perdón. Ya, el virus de la hepatitis B es el que produce lo que es la hepatitis B. Va a ser un... perdón, me cambió la diapositiva. Aquí está. Va a ser... es un virus que es de tipo ADN, es decir, que tiene doble cadena. Y es... bueno, este es uno de los tipos de hepatitis que puede causar daños a nivel de hepatitis crónico. Puede llegar a causar también cirrosis. Es uno de los tipos de hepatitis que comúnmente puede causar también hepatitis fulminante. Y tenemos una variante de lo que es este virus de la hepatitis B, que es el de la hepatitis D o el de la hepatitis delta, que es se puede decir que el de la hepatitis B es un predecesor de la hepatitis D. Ahora, este virus de la hepatitis B tiene principalmente... perdón. Se puede transmitir a través de secreciones corporales, puede ser transmitido también por
vía sexual, puede ser transmitido por vía oral también. Principalmente esta infección se suele presentar más en la adolescencia o en la etapa adulta. Puede también transmitirse a través de transfusiones de sangre, como por ejemplo con la utilización de una aguja infectada. Se dice también que puede ser por las relaciones homosexuales de varón con varón, que puede también facilitar la transmisión de este virus. Y bueno, todas las personas que se encuentran de alguna manera expuestas a material infectado, como por ejemplo el personal de salud, es un personal de riesgo que puede sufrir lo que son los accidentes con agujas. Luego, a ver, para la detección de la hepatitis B, tenemos lo que son los marcadores séricos, que son los que podemos ver en el cuadro al medio de la diapositiva. El primero es el antígeno nuclear, que es para detectar lo que es la nucleocápside. Y con esto se puede detectar antes incluso de la aparición del síntoma, si se tiene se tiene el virus, si ha sido expuesto y ya tienes el virus en el cuerpo. Luego el siguiente es no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, este marcador sérico, que es el HBeAg, que igual es similar al anterior, solo que principalmente nos va a indicar lo que es la replicación viral. Si no me equivoco, llega a expresar lo que son partes de lo que son las regiones prenucleares y nucleares de lo que es del virus. Ahora, ya, los anticuerpos, las inmunoglobulinas M, que son específicas para el virus de la hepatitis B, se van a detectar justo antes de la aparición de los síntomas. Es similar a lo que se explicaba con lo que es el virus de la hepatitis A, en el sentido de que una vez que uno ha sido expuesto al virus, lo primero que va a aparecer van a ser las inmunoglobulinas M específicas para el virus. Y recién tiempo después, incluso cuando ya se da el inicio de la recuperación, es que recién vamos a tener el penúltimo indicador sérico, que son las inmunoglobulinas G específicas del virus, que van a aparecer y van a generar lo que es ya la fase de la recuperación. Ahora, también tenemos lo que es el ADN propio del virus, que se puede, como ya se conoce el virus, ha sido aislado y se lo tiene identificado, se puede también, mediante una muestra de sangre, detectar si ya existe lo que es el ADN del virus, y este va a ser un marcador principalmente que va a indicar principalmente lo que es la replicación activa del virus de la hepatitis B. Bueno, ¿qué más puedo mencionar? A ver, jóvenes, gracias. Gracias, Cristian. A ver, complementando, jóvenes, para que no se pierda. El virus de la hepatitis B
es, como ha dicho su compañero, es capaz de producir tanto hepatitis aguda como hepatitis crónica. ¿Ya? O sea, el virus de la hepatitis A no producía hepatitis crónica, solamente producía hepatitis aguda. En cambio, el virus de la hepatitis B sí puede producir tanto una hepatitis aguda y posteriormente va a desarrollar una hepatitis crónica. Bien, puede ser que una persona tenga una hepatitis por virus de la hepatitis B, no causar síntomas, pero puede desarrollar a la larga una hepatitis crónica. Ahora bien, cuando hay daño hepático por el virus de la hepatitis B, puede llegar a producir cirrosis. En otras palabras, la hepatitis crónica va a terminar ¿en qué? Va a terminar en cirrosis. Por lo tanto, la hepatitis B puede ocasionar cirrosis. La cirrosis no es más que la fibrosis del hígado. Pero lo más grave que puede ocasionar una hepatitis B es un carcinoma hepatocelular, es decir, un cáncer de hígado. Situación que no ocurría con la hepatitis tipo A. Por eso, la hepatitis tipo B es más severa, no solamente en su forma de presentación, porque también han dicho sus compañeros que puede ocasionar una hepatitis fulminante, ¿ya? Sino que también puede llegar a la cronicidad puede llevar a la cirrosis, y también la hepatitis B puede hacer que se produzca una hepatitis fulminante. Ahora, ustedes tienen que saber que el mecanismo fisiopatológico por el cual el virus de la hepatitis B puede producir daño hepático no es directo. Por eso les preguntaba, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un daño hepático directo y uno secundario? Nunca se olviden que el virus de la hepatitis B no es citopático directo, es decir, no daña la célula directamente, sino debido a la respuesta inmune celular contra los hepatocitos infectados. ¿Me entienden? Es como consecuencia, fíjense ustedes, que el virus es netamente intracelular. El virus tiene que inyectar su nucleocápside. Ahí lo que ustedes ven ahí un círculo de color, no un círculo, un hexágono de color celeste, donde está ahí el DNA del virus con su polimerasa. Todo eso tiene que ingresar dentro de lo que es la célula. ¿Para qué? Para que la célula inicie la replicación celular y empiece a generar mayor cantidad de virus. O sea, está dentro del núcleo de la célula hepática, está en el núcleo del hepatocito. Por lo tanto, para llegar a destruir nuestro sistema inmune, tiene que destruir la célula. Por eso se dice que el daño hepático directo es debido a la respuesta inmune celular. No estamos hablando de una respuesta inmune humoral, no es por anticuerpos, sino es por celular, mediada por los linfocitos contra los hepatocitos infectados. ¿Me entienden? Por lo tanto, esa es la causa que llega a producir el daño hepático, la destrucción. Por lo tanto, si existe destrucción celular, ¿quiénes se van a ver elevadas? Se van a ver elevadas en el laboratorio las transaminasas. Todo lo que han hablado ahí sus compañeros ahora tienen que asociar. Tienen que decir, si hay destrucción celular, pues la aspartato aminotransferasa, la alanino aminotransferasa se van a elevar. Esta hepatitis B, dentro de sus manifestaciones clínicas, tiene un periodo de incubación mucho más largo. Generalmente dura entre 30 a 180 días, fíjense. Ahora, les ha hablado su compañero, así como en la hepatitis A, nosotros podemos detectar anticuerpos contra el virus de la hepatitis A. En el caso del virus de la hepatitis B, también podemos hallar anticuerpos contra diferentes antígenos. Ahora bien,
El primer marcador serológico, por eso dicen marcadores séricos, el primero que aparece frente a la hepatitis B, cuando ustedes quieren medir, es el HBsAg. ¿Qué significa? Anticuerpo de superficie de la hepatitis B. Esa S es el antígeno de superficie. ¿Me están entendiendo? Espero que me estén entendiendo. Luego, el segundo en aparecer es el antígeno tipo C. El C, que significa el core, que está dentro de lo que es el núcleo, acompañado del E, que representa a lo que está rodeando la nucleocápside. Entonces tenemos el antígeno de superficie, el antígeno tipo C, el E, que corresponden a la membrana que está rodeando a la nucleocápside. Por lo tanto, el primero en aparecer es el de superficie, seguido del C, que es el core, y luego viene el tipo E. Ese es el que es, así en ese orden es detectado. ¿Ya? ¿Y cuándo van a aparecer? Cuando tienen una infección aguda. Pero también les ha explicado Cristian que podemos detectar anticuerpos anti-DNA del virus de la hepatitis B, lo cual implica que existe gran cantidad de replicación del virus. ¿Me entienden? Por lo tanto, ustedes para determinar si existe infección, lo primero que tienen que pedir para la hepatitis B es un antígeno de superficie. Eso es lo primero que se va a elevar. Y es lo que comúnmente hacen los laboratorios, asociado con un hepatograma donde nos va a mostrar la presencia de ictericia, elevación de las transaminasas. No se olviden que cuando existe una hepatitis, las transaminasas tienen que triplicar su valor normal. Triplicar el valor normal. Digamos que una transaminasa, el valor de una transaminasa de la alaninotransferasa, su valor es normal hasta 40, tendría que estar el triple, 200, 300. Incluso he visto yo valores de 400, de 500. ¿Me entienden? Esa es la característica de la hepatitis B. Entonces, no se olviden las grandes diferencias que existen y los marcadores séricos o la serología que tenemos que pedir para el caso de la hepatitis B. Tampoco se olviden que puede ocasionar cáncer hepatocelular, que va a la cronicidad, que puede ocasionar cirrosis y que puede convertirse en un portador activo. Es por esa razón que los pacientes con hepatitis B, que ya han pasado hepatitis B, no pueden ser donantes de sangre. Bien, hasta aquí vamos a finalizar. De todo lo que han escuchado, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer a los expositores? Bueno, para finalizar, jóvenes, espero que ya todo se normalice para la siguiente semana, no sé cómo vamos a hacer. Vamos a dar la siguiente clase, el tema que nos tocaría el lunes. Permítanme, voy a abrir mi agenda. El lunes, ya nos quedaría el lunes 31, ¿no es cierto? Puedes dejar de presentar, Cristian, por favor. Para el lunes 31, anótense, por favor, es José Chuquimia, Gabriela Gabriel, Raiza González y Guidonina. Eso es para el grupo de las 3 de la tarde. Y para el grupo de las 5 está Shedenka Osco, Alejandra Ramos, Jean-Pierre Zampana y Digber Mamani. Eso es para el lunes 31. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Permítanme un segundito. El tema es ¿dónde está? Es el de hepatitis C. Un segundo. Acabo de
A ver si alguien me ayuda. ¿Dónde está el tema? Si es que tienen el libro a la mano. Doctor, se encuentra en la página 1130. 1130 ya. Gracias, gracias Luz. 1130 ya. Bárbaro, gracias. Entonces, espérenme un segundito. Bien. Para el día lunes, entonces, es el tema de hepatitis C, hepatitis D y E y hepatitis vírica crónica. Esos son los temas, ¿ya? Entonces, son los temas de hepatitis C, hepatitis D y E y hepatitis vírica crónica. Eso es para el día lunes. Para el día martes, le toca, para el martes ya 1 de noviembre, le toca a Víctor Rojas, Leónidas Pino, Fátima Zucca y Micaela Martínez. ¿Qué tema van a dar? El tema que van a dar es el de alteraciones biliares intrahepáticas. Alteraciones biliares intrahepáticas. Y ahí está lo que es la cirrosis biliar primaria, la cirrosis biliar secundaria y la hepatopatía por alcohol y alcohólica. Hepatopatía alcohólica. Hasta ahí. ¿Ya? Hasta ahí. Listo. Ya está todo. Espero que se solucione, jóvenes, y bueno, ya estemos nuevamente otra vez en forma presencial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor, mencionó a todo mi grupo, bueno, del lunes a las 3, pero no me mencionó a mí. Voy a volver a repetir. Igual estoy lista. Sí, yo te he puesto, Molly, te he puesto en otro grupo. Ah, ya, doctor. Esa era mi duda. Ok, ¿Ya? Gracias, doctor. A todos les va a tocar. Vuelvo a repetir, el lunes, José Chuquimia, Gabriela, Raiza y Guido. Y para las 5 de la tarde, Shedenka, Alejandra, Jean-Pierre, Digber. Y para el martes, Víctor Rojas, Leónidas, Fátima y Micaela. ¿Está bien? No se olviden que el hito 4 va a ser el 21. No solamente nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 clases más. Ya se libran de mí. Listo, jóvenes. Entonces nos vemos el día lunes, en vivo y en directo. Que les vaya bien, voy a finalizar la reunión. Hasta luego. Hasta luego, doctor. No, Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.